Si te interesa la autogestión organizacional, la autogestión de equipos, posiblemente has escuchado hablar de ciertas prácticas, de ciertas metodologías, incluso de libros muy famosos que se han hecho populares en el mundo. Pero ¿sabías que existe un metamodelo para poder llegar a la autogestión? ¿Qué quiere decir esto de metamodelo? Como un modelo de modelos. Un modelo donde no se te impone ningún tipo de metodología o práctica sobre cómo tomar decisiones, sobre cómo solucionar conflictos. Más bien es un paso más global para que tú configures tu equipo o tu organización a la manera en la que ustedes lo decidan y que sea lo más beneficioso de acuerdo a su propia circunstancia. Esto se llama el Self-Management Model Canvas. Y en la entrevista de hoy, que es la primera de esta serie de El viaje a la autogestión, por medio de esta bicicleta vamos a estar visitando distintas rutas para llegar a la autogestión. En este primer episodio hablamos con el doctor Ravier, Leonardo Ravier. Si quieres saber más de qué se trató este fabuloso episodio, quédate y estoy seguro que te va a gustar. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada. Comenzamos. Muy bien, estamos con el doctor Ravier, que bueno, cuando yo estoy con él nunca le digo doctor, sino Leo Ravier, y es para mí un súper honor arrancar esta temporada contigo, Leo, y bueno, para el que apenas te descubra con este episodio, que bueno, en este podcast ya estuviste en la primera temporada, eh, pero posiblemente haya alguna persona que apenas sea la primera vez que te pueda presenciar, digo, además de que te referenciamos en un montón de episodios, este, pues en esta ocasión vamos a hablar del Self-Management Management Model Canvas y para eso, pues yo presentarte poquitito, que luego te voy a pedir si tú quieres decir algo de ti, pero bueno, no obstante que este fue el primer libro que adquirí de Leo, este, lo que nos trae aquí es este, ¿no? Que el autor de este libro, que hay curiosidades sobre cómo surgió, este, y bueno, su última obra está acá, y pues son las que tengo en presencial, ¿no? Pero por eso es que Bueno, para mí es hay, una hay gran una, hay referencia una más que tiene que ver un poco probablemente con lo que con vamos a esta, hablar hoy y es este, ¿no? tal cual. Ese no lo tengo Historia en económica de la libro. empresa. ¿Eh? Ese no lo tengo yo, en, Ya en físico. en físico, por eso no lo pude mostrar, pero sin duda, y es una de las preguntas que traía, ¿no? ¿Cómo esa que también es una tesis doctoral, Ujú. luego ayudó a que finalmente pudieras convertir en esto, ¿no? Que me imagino que por ahí viene. Pero bueno, Leo, si quieres decir algo de ti, algo creas No, yo relevante. creo que eso es lo más importante, era estos libros que has mostrado tú, que para los que te están escuchando y no están viendo el vídeo, pues has mostrado el libro de Self Management, el Tienes razón. libro de Coaching no directivo, el libro de la teoría general del coaching, que es la tesis doctoral en psicología. Y yo creo que lo que nos trae aquí ahora es un poco eso, ¿no? Dentro de lo que fue, digamos, mis estudios, mis investigaciones, mis curiosidades, dentro del ámbito de la psicología con el coaching y dentro del ámbito de la economía con el mundo de la empresa, me llevaron o me acercaron al tema del self-management, ¿no? Oye, se supone que el que está cuidando a la persona que escucha soy yo. Gracias por recordármelo. Sí, sí, Leo, entonces, pues nos trae eso. Y quisiera arrancar con la primera pregunta que traigo, ¿qué es el Self-Management Model Canvas? Vale. Eh, para que la gente lo entienda bien, es básicamente y simplemente una guía o una ruta diagramada en un canvas, en una sábana, en un folio, que te lleva por
todos los elementos necesarios para que tú puedas transformar a tus equipos o a tu empresa en la totalidad en un equipo autogestionado o una empresa autogestionada. Repito, una guía o una ruta, el paso a paso de cómo conseguir que tus equipos o tus empresas se autogestionen. Eso es el Self-Management Model Canvas. Esto querría decir que, a ver, para ponerlo así, hay otras formas de acompañamiento que se han escuchado, que se han vuelto muy populares. Yo creo que las más conocidas, al menos por mí y por los medios en donde me relaciono, es muy popular Holacracy, es muy popular Sociocracy, y otras más que han estado emergiendo. Y la pregunta no es como por competencia, sino solo para saber diferencias y para poder situarnos. Vale. ¿Cuál Vale. sería la diferencia con esta propuesta? A ver, el tema es que Holacracy o las metodologías que tú has mencionado, y hay algunas otras por ahí también que van sacando nuevas y tal, que a lo mejor no son tan conocidas, son modelos en sí mismos. Es un modelo concreto diseñado por una persona que entiende que esa forma es efectiva para poder pues, gestionar una empresa desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos el self-management, ¿no? Ahora, lo que yo hice con el Self-Management Model Canvas, que en realidad no es un modelo, aunque la palabra diga modelo, es verdad que en el folio uno puede ver un modelo porque es una representación, pero realmente es un metamodelo. Es decir, si tú sigues el paso a paso que yo hablaba del Self-Management Model Canvas, tú podrás crear tu propio modelo. Tu propio modelo. Es decir, si lo comparamos con cualquier otra propuesta, lo que yo entiendo que diferencia al Self-Management Model Canvas de otras metodologías es que esta te permite crear tu propio modelo. Y tú puedes decir, bueno, Holacracy también. No. Holacracy te ofrece una forma específica de cómo tener las reuniones, de cómo organizar, de cómo tal. Lo que nosotros hicimos fue, a través de un estudio bastante exhaustivo de análisis, tanto de principios naturales, cosas que vamos a hablar seguramente en el podcast a lo largo de hoy, de esta charla, ¿no? Principios naturales que son constitutivos de cualquier tipo de grupo humano o de organización, poder sacar de ahí esos principios naturales, ver cómo se manifestó en las diferentes expresiones de formas de self-management en el mundo y poder traer todos los elementos que son imprescindibles para que tu equipo o tu empresa funcione de manera autogestionada. Dicho de otra manera, mucho más, a lo mejor más corta, Ángel. Todos los elementos que aparecen en el Self-Management Model Canvas están representados de alguna manera en cualquiera de las otras metodologías que nosotros hemos podido estudiar hasta el momento. Okay. Entonces, esto es importante, Ángel, porque yo creo que es... a ver, esto lo tendría que decir otra persona, ¿no? Analizando nuestro trabajo, pero es el primer trabajo que intenta fundamentar el self-management desde el punto de vista científico, académico, ¿sí? Y que extrajo de todos esos estudios los elementos necesarios para que cualquiera pueda desarrollar su propio modelo. Por lo tanto, no es un modelo más. No es un modelo más. De hecho, si un equipo o una empresa coge el Self-Management Model Canvas y lo realiza tal y como yo explico en el libro, lo más probable, y si lo hace a conciencia, lo más probable es que el resultado final de ese equipo o de esa empresa sea diferente al de otra que siga los mismos pasos. Los principios van a ser los mismos, los elementos imprescindibles van a estar presentes, pero ellos van a decidir cómo lo quieren expresar, en qué nivel y en qué situación se encuentran, como para poder ir acercándose cada vez más a un modelo más autogestivo. Añado otra cosa aquí, Ángel, importante. El self-management
no es una herramienta, ni es un, ¿cómo podríamos decir? Un modelo rígido, fijo. No es solo una forma concreta. El self-management, tú tienes que dejar, yo qué sé, que las personas decidan su salario. Y si no, las personas no deciden su salario, entonces no es self-management. No funciona así el self-management. Lo que propone el self-management es, tal como nosotros lo entendemos, que cualquier equipo, cualquier empresa se pueda acercar al máximo posible, según las circunstancias en las que se encuentre, a un modelo más autogestivo o un modelo más autónomo. Pero las circunstancias no siempre te permiten llegar, yo qué sé, al nivel que tiene The Morningstar, que le llevó muchas décadas poder llegar a ese nivel. A otros le podrá llevar a otro nivel, o incluso alguno podrá ir mucho más rápido y llegar a lo que llegó The Morningstar mucho más rápido de lo que lo hicieron ellos, ¿no? Pero hay circunstancias, particularidades concretas de las organizaciones, del mercado, de la cultura, de un montón de cuestiones que pueden hacer que el ideal de lo que el self-management te propone no sea el ideal para ti en este momento. Y eso es un aspecto que nosotros hemos tenido en cuenta en el Self-Management Model Canvas. Es algo que tú tienes que ir pensando y reflexionando y definiendo en base a tu situación real para ver cómo te quieres ir acercando a ese sistema autogestivo y cuál es el idóneo para ti en este momento. O sea que si dos equipos distintos, o tres, digamos, van siguiendo las recomendaciones del libro de self-management, van apoyándose de cada uno de los elementos del Canvas, podrían llegar a prácticas muy distintas, pero ambos autogestionados o en vías de autogestión. Absolutamente. Entonces, por ejemplo, algo que yo he visto que por ejemplo, Sociocracia promueve mucho, tiene que ver con el método de la toma de decisiones de manera participativa. Eso, puesto, por ejemplo, con algún ejemplo en concreto, sería que si el equipo 1 decidió usar y seguir el Canvas, podría llegar a la conclusión de que la toma de decisiones podría estar basada en el consentimiento, pero el equipo 2 bajo otro método y ambos estarían cumpliendo los principios de autogestión. Totalmente. Porque no solamente eso, existen diferentes formas de poder definir cómo quieres que se tomen las decisiones en una compañía. Por lo tanto, nosotros lo que les proponemos es, te presentamos cuáles son más o menos las formas en las que se puede tomar decisiones. Tú puedes crear incluso una combinación entre todas esas y crear una forma diferente, ¿no? Por lo tanto, sí, tendrás que darle un poco vueltas a tu cabeza y ver cuál es la mejor manera en función de tus propias, de la industria en la que te muevas y de las circunstancias y de la forma de proceder que tiene la empresa hasta ese momento y tomas esa decisión. Pero no solamente eso. Nosotros ponemos, por ejemplo, en lo que llamamos el marco general, una serie de principios que son naturales y universales, que no pueden no estar presentes. Es decir, en una empresa autogestionada no puede ser que las personas no se hagan responsables, ¿sí? Y que el principio de la responsabilidad o de la cooperación no estén presentes. Por lo tanto, los ponemos como principios que son estandarte del self-management. Ahora, eso no quita que tú puedas añadir un principio más que no está presente o un valor que para ti es importante para la compañía y que se agregue eso al marco general, ¿sabes? Porque es un principio o un valor para ti muy importante que hace al éxito de esa compañía. Y así con todo, Ángel, podemos decir, bueno, ¿es autogestionada una empresa que solo tiene, o a un equipo autogestionado? Bueno, probablemente, depende, sí, depende de qué concepto tengas tú, pero si tú quieres empezar con un solo equipo de 5 personas que se autogestionen, puedes usar el Self-Management Model Canvas para que ese equipo de 5 personas se autogestione. Y lo puedes hacer muy rápido, de hecho. O sea, te ayuda porque es un paso a paso, sobre todo si estás guiado por una persona experta en este tipo de transiciones, se puede hacer muy rápido, ¿no?
Y eso es un paso, nosotros lo consideramos eso como un paso hacia adelante, hacia la implementación del self-management en esa compañía. Que luego quieres ampliarte, pues puedes abrirte a otro equipo o a una unidad de negocio y así poco a poco ir llevando toda esta implementación a toda la compañía si quieres al final. Y no solo eso, tú puedes decidir a través del Self-Management Model Canvas qué tipo de información, porque sabemos que un principio básico es que no puede haber un equipo autogestionado que no comparta la información, porque ¿cómo tomarían las decisiones de manera distribuida o descentralizada un equipo que no comparte información? Es imposible. Por lo tanto, ahí tenemos una de esas verdades universales del self-management, compartir conocimiento e información. Ahora bien, cuando tú analices y quieras implementar esto en tu organización, tendrás que decidir qué tipo de información quieres compartir y qué tipo de información a lo mejor no te conviene compartir por el momento, porque no toda información va a ser idónea de compartir dependiendo de las circunstancias en las que te encuentres. Esto es como, no sé, tú con tus hijos. Digo hijos porque es como se ve muy evidente, ¿no? ¿Qué tipo de información le compartes y qué tipo de información no le compartes? Porque sabes que si esa información la tuvieran, a lo mejor ni siquiera estarían preparados para poder gestionarla. Entonces te la guardas, ¿sí? Y porque sabes que eso funciona mejor o no encuentras una mejor manera de poder hacerlo hasta el momento. Pues lo mejor que puedes hacer es guardártela. No tienes por qué abrir toda la información a todas las personas indiscriminadamente, porque eso, de hecho, si lo haces así y vienes de un modelo muy, muy opuesto al self-management, podrás hacer daño a la transición y a la propia empresa, ¿no? Entonces, decidirás también eso, decidirás qué tipo de métricas quieres tener. Alguien te podría sugerir, mira, sería bueno que tuvieran este tipo de métricas o de porcentajes o de datos para que ellos puedan valorar cómo toman las decisiones. Pero eso no deja de ser una sugerencia, todas las empresas son diferentes, por lo tanto, deberíamos de permitir que la empresa sea la que decida qué tipo de métricas quiere que las personas tengan, ¿sí? Y así con todo, el sistema de evaluación, de autoevaluación, se pueden hacer de mil maneras. Evidentemente, siempre vamos a sugerirte que exista un sistema de evaluación y de autoevaluación o de interevaluación, como le llamamos nosotros, ¿no? Pero esa interevaluación, algunos deciden seguir haciéndola como el famoso feedback 360 y con eso se sienten a gusto y les va bien. Bueno, pues está bien. A lo mejor no es la mejor manera de poder hacerlo para nosotros según nuestra propia experiencia, pero si a ellos les funciona y eso les permite poder avanzar, ¿por qué no? Puedes tú decidir en ese momento que las evaluaciones o las interevaluaciones se harán de esa manera. O puedes crear tus propios sistemas de evaluación o hacerlos compatibles con los KPI o con el sistema de evaluación que vienes teniendo hasta el momento. Entonces, si te das cuenta, con todo esto te estoy mostrando que realmente no estamos hablando de un modelo, es muy dinámico, muy flexible, pero hay algo que puede resultar paradójico, pero que espero que el oyente lo entienda. A pesar de ser muy flexible y muy dinámico, no puede faltar ninguno de los elementos que se mencionan en el Self-Management Model Canvas. Porque si falta solo uno de ellos, puede no funcionar. Esto es como los engranajes de un reloj. Es decir, si tú quitas un engranaje, se te estropea todo el reloj y no funciona. No te da, el segundero no empieza a funcionar. Y esto es básicamente lo mismo. Los elementos que nosotros hemos puesto son los imprescindibles para que esto funcione. Y si tú quitas el sistema de evaluación o quitas el sistema de relación de compromisos o quitas el marco general, bueno, si quitas estos elementos, la cosa no va a funcionar. Eso lo podemos saber por experiencia. Ok, a ver, fíjate, estoy pensando en dos cosas. Uno es que, pues hasta el momento, en estos veintitantos minutos, oye, esto parece una sesión de coaching, ¿verdad? En estos veintitantos minutos que llevamos hasta ahorita, ¿qué has aprendido, Leo? No, em, has hablado en varias ocasiones de estos principios y bueno, y de los elementos. Tengo ganas de que los abordemos, pues, para que
el resto de personas puede decir, ah, ok, ya entendí cuáles son esos elementos del reloj para que sí funcione, ¿no? Pero antes de eso, te quería decir que, por ejemplo, hablaste de la información que debe de ser compartida. Eh, y, y eso me lleva a pensar en muchos foros donde se invita a la transparencia, ¿no? Y entonces, para algunas organizaciones ponen como muy importante el hecho de la transparencia, y aquí lo quiero contrastar porque no es que no estés diciendo tú que no tengamos transparencia, sino todo lo contrario, pero sin haberte escuchado en este momento, es muy fácil que podríamos pensar que cuando nos invitan a la autogestión y a la transparencia de la información, nos estén invitando erróneamente a ser transparentes de todo. Y esto, o sea, el escucharte para alguna persona que esté curiosa y que tenga ganas de meterse en esto, puede bajar esos niveles de ansiedad porque dicen, ah, ok, o sea, solo le tengo que compartir, no todo, hay ciertas cosas muy sensibles que no se las tengo que compartir a todas las personas porque no la necesitan, o sea, porque para su contribución no es necesaria. Y entonces Exacto. creo que esto puede reducir ansiedad y déjame le añado un poquito, eh, que no lo hablaste, pero que creo que es parecido. También creo que puede generar mucha ansiedad el hecho de que los organigramas estamos acostumbrados a escribirlos como de manera piramidal y eso es muy Ujú. normal que lo pensemos y que cuando nos invitan a pensar en autogestión, pareciera que nos invitan a destruirlo por completo y a que tiene que ser totalmente plano, a que tiene que ser por círculos, por olones, por quién sabe qué dibujos. Y me parece que agarrándome del ejemplo de que la información no toda tiene que ser transparente, tampoco significa que el organigrama tenga que ser destruido como tal, eh, sino más bien lo que le vaya haciendo sentido a los equipos en función de ir avanzando hacia ser más autogestionados. Lo quería Totalmente, compartir. totalmente. A ver, has sacado dos temas que son claves, creo yo. Uno es el de la transparencia y el otro es el de la jerarquía. Es decir, este organigrama al final de cuentas está mostrando una jerarquía. Si es tradicional, es una jerarquía de personas, de individuos concretamente. Hay individuos que están por encima de otros. ¿Sí? Ahora, el tema de la transparencia. Yo creo que se puede entender el principio de la transparencia. Es un principio que está relacionado con el que acabamos de mencionar, que es el de compartir conocimiento o del conocimiento común. Tiene que existir un conocimiento común. Si no hay conocimiento común, es imposible distribuir la toma de decisiones. Y como la distribución de la toma de decisiones es parte del corazón de lo del self-management, no puede haberlo sin transparencia, en el sentido, mira, aquí están los datos, aquí tienes la información. Vale. Ahora, ese principio no es todo o nada, ¿sabes? Es decir, si tú puedes irte a una organización tradicional en la que se comparte información, claramente, porque si todo se guardara, pues sería totalmente ineficiente esa compañía, incluso en el modelo tradicional. Entonces, estamos hablando siempre aquí de principios que como que son graduales, ¿no? Primero, ¿qué información? Nosotros, mira, lo vamos a hacer práctico. Tengo este equipo. Bien, quiero que se autogestione. Perfecto. Primero piensa, ¿qué información y conocimiento ellos necesitan para tomar las decisiones por sí mismos sin que seas tú el que tenga que estar tomándola por ellos? Escríbelo en un papel sin tener que dárselo a ellos, no se lo pases a ellos todavía. Simplemente apúntalo. Y tú empiezas a apuntar toda la información, todos los conocimientos, todo lo que tú tienes y utilizas como herramientas para poder tomar esas decisiones como manager, ¿no? O como gerente, o como jefe, o como sea. Y ahora piensa, el ideal es que ellos tuvieran toda esa información, porque si ellos tuvieran toda esa información, tú te limitarías a hacer un trabajo diferente, no es que desaparecerías, podrías ser
un coordinador, podrías ser un coach interno, podrías ponerle 1000 nombres a esa persona que está soportando, apoyando a ese equipo para que la cosa se dinamice a unos niveles pues extraordinarios, ¿no? Que de eso se trata un poco. Vale. Ahora, es una cuestión de sentido común. Es qué riesgo puede haber en este momento que tú abras la caja y compartas absolutamente toda esa información con la gente. Primero, perdona, ¿toda esa información es necesaria? ¿Sí o no? Como decías tú, a lo mejor hay cosas que no son necesarias para el equipo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú mismo estás contribuyendo con ciertas cuestiones y el equipo reconoce que quiere que tú seas el que siga haciendo eso. Por lo tanto, esa información la vas a requerir tú, no ellos. Por lo tanto, no hace falta compartirla. Es decir, compartir información no es porque sí. Hay que ser transparentes porque sí. Tiene un sentido. El sentido es, la voy a utilizar esa información y la voy a utilizar en beneficio del propósito por el cual yo estoy contribuyendo. Porque si no es así, ¿qué sentido tiene que yo esté compartiendo esa información? Segundo punto, ¿hay riesgo de que esta información llegue a manos del equipo y que puedan utilizarlo en detrimento de la misión o del propósito de la compañía por las circunstancias que sean en las que nos encontramos en este momento? Y sí, si hay riesgo, no lo compartas. Tendrás que guardarlo. Ahora, si te das cuenta, mantenemos el principio, tenemos el ideal, pero también hay que bajar los pies a la tierra y verificar en qué nivel y en qué punto nosotros podemos acercarnos cada vez más a ese ideal y ver en qué medida esto puede ser bueno o puede ser malo. Bueno, con la jerarquía pasa un poco lo mismo. Justo hace poco saqué un vídeo muy breve en el que criticaba a los primeros críticos del self-management en este libro. Sí. ¿Por qué los managers importan? Los peligros de las empresas sin jefe. Es un libro reciente de estos Reciente meses. de hace un mes, creo. Ok. O menos, ¿eh? Ya te digo. Pero, bueno, no sé si está el mes por acá. Pero vamos, sí, octubre. Ok. Octubre de este año, ¿no? Estamos en diciembre, o sea que hace muy poquito. Y una de las cosas que critican es que la jerarquía siempre está, que es importante, que la jerarquía es natural, que la jerarquía, bien, que la jerarquía no es algo sucio, que la jerarquía no tiene por qué ser de control y mando unidireccional, está bien, hacen una crítica que desde nuestro punto de vista es innecesaria, porque eso yo ya lo digo en este libro de Self Management. La jerarquía es natural en las organizaciones. El problema, entonces, no es que haya jerarquía, el problema es qué es lo que jerarquizamos y cómo lo jerarquizamos, ¿no? Si jerarquizamos personas empaquetadas y además lo hacemos de manera tal que el que está arriba vale más que el que está abajo y por lo tanto es el que tiene que tomar las decisiones, evidentemente estás jerarquizando lo incorrecto y de la manera incorrecta, ¿sí? Incorrecta para poder conseguir una empresa autogestionada, ¿no? Pero no solo eso, es decir, las jerarquías existen en Holacracy. Yo tengo una nota donde muestro cómo Holacracy es una jerarquía. El propio Tony Ye, de Sapos, que implementó Holacracy y se hizo muy conocido, él mismo lo dice en una entrevista, que hay jerarquía de propósitos. Otros pueden decir que hay jerarquía de tareas o de funciones o de roles. Es indistinto porque al final de cuentas hay una jerarquía. Y por lo tanto, con esto que quería decirte, déjame volver a mis notas y a hilarlo con lo de la transparencia. Dado que siempre va a haber jerarquía, lo que nosotros tenemos que jerarquizar está relacionado con los compromisos, ¿sí? Es decir, poder identificar quiénes son las personas que se comprometen, quiénes son las personas que cumplen sus compromisos, quiénes son las personas que contribuyen, quiénes son ¿sabes? Entre ellos, quiénes son las personas, y identificando este tipo, digamos, de jerarquía de compromisos que se puede al final traspasar a tareas, roles, propósitos o cualquiera de ellas,
pero el principio es el compromiso, no es el rol ni la tarea, para mí es el compromiso. Entonces vamos a notar que puede haber incluso, escucha bien, en una empresa autogestionada, un equipo decide tener un jefe. Y es totalmente compatible, no hay ningún problema con eso. El que piense que porque hay una autogestión no puede haber un jefe tradicional en el sentido de que este jefe es el que nos va a decir a nosotros cómo resolver los problemas cuando tengamos problemas. ¿Puede un equipo autogestionado decidir eso? Claro que sí. Y eso forma parte del self-management también. Imagínate un equipo que dice, mira, nosotros vamos a tomar decisiones tal, pero cuando tengamos problemas, queremos que él, que es nuestro coordinador o lo que sea, lo resuelva él. Que él tenga la última palabra. Básicamente le estás diciendo, yo voy a tener la última palabra, voy a estar por encima del resto cuando haya un problema, pero es decidido por los propios miembros del equipo. ¿Por qué eso no puede ser una posibilidad? Claro que eso forma parte del self-management. ¿Por qué forma parte esto del self-management? Porque no está impuesto. Porque no lo decidió un tercero por ellos. Porque se decidió en libertad, responsabilidad, compromiso y coherencia, que son los principios que manejamos. Y porque se entendió en el equipo que es la mejor manera de funcionar y de resolver los problemas cuando surjan esos problemas. Entonces, es totalmente autogestionado. Y esto es uno de los grandes, yo creo, mitos y problemas en el mundo de la autogestión. Pensar que nosotros, o sea, que cualquiera que promueva el self-management está en contra de la jerarquía, está en contra de los jefes como jefe en el sentido de, no sé, una persona que tenga la última palabra sobre algún tema. Está en contra de... No, por lo menos no es la manera en la que nosotros entendemos el self-management después de haber analizado los principios naturales que son constitutivos del mismo y después de haber analizado todas las prácticas que nosotros hemos podido, digamos, investigar y llegamos a las conclusiones de estos principios que son naturales y llegamos a esta conclusión, ¿no? Yo creo que cualquiera que esté adentrado en el mundo del self-management y venga con esa idea, digamos, errónea, mítica, de la jerarquía es un mal para la sociedad, de que los jefes son perversos porque explotan a los trabajadores, este tipo de cuestiones, así como frases, ¿no? Como titulares, y entonces nos oponemos a esto, pues al final, en eso sí que podría llegar a darle sentido a la crítica que esta gente hace aquí, ¿no? Porque al final lo que ellos dicen es, si tienes esa mentalidad o esa forma de entender el self-management, en algún momento te vas a equivocar y vas a poder hacer más daño que beneficio en esa organización. ¿Por qué? Pues ellos no lo dicen porque no lo tienen presente, es porque no tienen presentes los principios que son naturales a una organización y que son los que nosotros estamos rescatando con el self-management. Déjame decir algo más, que me parece interesante en ese sentido. Tú fíjate, yo veo al self-management, vuelvo a repetir lo que dije recién, como un sistema emergente de hacer empresa que en realidad viene a rescatar, a reconocer aquello que es natural en cualquier grupo de organización humana. Y te dice, si tú tienes un grupo humano, seguramente ese grupo humano tiene que tomar decisiones muy relacionadas con el conocimiento tácito, porque son las que resuelven los problemas. Seguramente en ese grupo humano las personas tienen que tomar decisiones, por lo tanto está el principio de la libertad presente, si no, no podrías tener un grupo humano trabajando hacia un fin. Tienen que tener esa libertad. Tienen que tener el espacio y el tiempo necesario para poder responder frente a lo que les pasa, por lo tanto son seres responsables de manera natural. Y además, por ser un grupo humano, están colaborando entre sí, entre ellos. ¿Sí? Entonces, claro, bueno, ahí surge el compromiso, ¿no? Entonces, si esto forma parte de cualquier grupo humano, ¿por qué no los reconocemos, los ponemos en una especie de pedestal? Es decir, a ver, cualquier cosa que tú hagas que atente contra la conciencia, la libertad, la responsabilidad, el compromiso y la coherencia
en relación al propósito que esta compañía tiene, cualquier cosa que hagas en contra de estos principios naturales, en cualquier compañía, Ángel, con cualquier equipo, en cualquier circunstancia, con cualquier cultura, me da igual. Si atentas contra eso, vas a estar atentando contra la eficiencia, contra el fin por el cual ese grupo se ha constituido. Punto. A partir de ahí, ¿qué es lo que yo reconozco? Que es el self-management el que de manera espontánea y evolutiva ha reconocido esto. No lo hicieron, el self-management no nace por un artículo académico o por un libro o por una persona que se puso a pensar en todo esto que yo ahora estoy diciendo aquí. Fue al revés. Son personas que de manera natural reconocieron lo que es natural y hicieron que sus empresas tengan una forma de funcionar que es realmente envidiable. Envidiable económicamente por los resultados que consigue, pero también envidiable por el tipo de atmósferas que crea esa empresa a la hora de las personas poder trabajar. Porque es el ambiente que nos es natural a nosotros como seres humanos. Es el ambiente en el que cualquiera de nosotros querría estar. ¿Sí? Y hacer todo lo contrario es un lugar en el que no querríamos estar. ¿Sí? Si atentamos contra todos estos principios y vivimos en un entorno laboral donde todos estos principios se están atentando constantemente, incluso desde la directiva, es decir, desde arriba, pues es un entorno hostil para nosotros mismos, ¿no? Y nosotros eso lo percibimos. Esta idea de que el self-management emerge para rescatar los principios que nos son connaturales a los grupos humanos de trabajo y que por lo tanto, a raíz de un estudio más académico, en mi caso, poder sintetizarlo en ciertos principios, ciertas prácticas maestras y ciertas actitudes, es lo que hace que a nosotros nos parezca tan importante. Porque no es una de las cosas que a mí me ha irritado muchísimo de esta crítica, de este libro, es que está constantemente, dicen esto básicamente, y algo que es cierto. Todo modelo de gestión tiene pros y contras. Y es verdad. El problema es entender el fondo del self-management como un modelo, no es un modelo. El self-management no es un modelo. Tú puedes tener modelos de self-management, eso es otra cuestión, pero el self-management rescata principios connaturales de los grupos de trabajo. No es un modelo, es universal. Por lo tanto, no vas a encontrar contras. ¿Entiendes? No vas a encontrar contras al principio, al fundamento que está detrás del self-management. Lo que vas a encontrar contras, y también me irrita mucho que han puesto solo 2 o 3 ejemplos de, digamos, de fracaso del self-management, solo 2 o 3 ejemplos. Claro, lo que vas a encontrar en contras es una empresa que lo implementó mal, o que lo implementó incorrectamente, o que lo implementó y no se dio cuenta de ciertas cuestiones y decidieron volver para atrás. Es más, probablemente cuando fueron para atrás, estuvieron respetando el principio de una mejor manera, porque a la hora de implementar el self-management, en realidad, como lo interpretaron mal, estaban, digamos, yendo en contra de ese principio. Así que esto a mí me parece muy importante, lo que acabo de decir. Oye, hay muchas cosas que rescatar y muchos lugares por donde nos podríamos ir, ¿no? Por ejemplo, podríamos profundizar sobre de esos casos que ponen en ese libro que posiblemente o respetaron la voluntad de regresarse o faltó uno de los engranes para ese Totalmente, reloj que hemos hablado totalmente. y que eso me lleva a pensar que por eso es que yo estoy tan contento, tan emocionado del Model Canvas, porque de hecho lo usamos nosotros, lo usamos para nuestros acompañamientos y tiene que ver mucho con algo que tú acabas de decir, ¿no? Podría haber organigramas dibujados con jefes siempre y cuando sea por voluntad.
¿no? Que en esencia es la manera en la que yo lo pude decir, que siempre y cuando se esté respetando las voluntades, entonces no importa el dibujo que tengamos, ¿no? Porque entonces el Self-Management Model Canvas no se basa propiamente ni en herramientas, ni en prácticas, aunque hay prácticas maestras, pero no se mete con métodos de toma de decisiones o métodos de Total, solución de conflictos, sino se mete con los principios. total. Entonces, bueno, porque te quiero decir, bueno, podemos ir a hablar de los principios que ya los has tocado aquí, pues, pero solo para que los pongamos en el ABC, pero algo que decías, porque si no respetamos esos principios, estaríamos atentando contra la eficiencia. Así es. Y luego hablaste de la atmósfera. Entonces, atentaríamos contra dos cosas desde como yo lo entiendo, desde la eficiencia del grupo, pero también atentamos contra la satisfacción personal, que cada uno es responsable de acercarse lo más posible a ese mejor nivel de satisfacción. Entonces, Sí. es ir en contra de los principios, va en contra de estas dos cuestiones, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente. Esto lo acabas de decir de una manera que relaciona precisamente las dos tesis doctorales, ¿no? Porque, porque claro, los principios relacionados con lo que es una organización está en la tesis doctoral en economía, ¿sí? Y los principios que tienen que ver con aquello que nos es favorable para que nosotros podamos rendir al máximo, ¿sí? Que nos es, digamos, cómodo el ambiente para poder resolver problemas y demás, está en esta otra tesis en psicología. Y claro, a mí se me haría muy largo y muy pesado el explicar los fundamentos que hay detrás de esto, pero es que están los dos. O sea, esos fundamentos están ahí. Yo no hablo, tú fíjate, la felicidad es una cuestión personal, es una cuestión, o sea, tú puedes tener a una persona en un modelo ideal de self-management y esa persona puede ser infeliz Ujú. porque no depende solamente del contexto, es una cuestión también personal, evidentemente. Ahora, generar el contexto adecuado em, para que yo pueda atender y hacer florecer la felicidad, eso sí que es algo que nosotros podemos gestionar, que es lo que tú estás diciendo. Yo puedo gestionarte el entorno adecuado para que tú puedas, siempre que quieras y siempre que puedas, es decir, siempre que esté en tus capacidades y demás, el poder atender tu propia felicidad de la mejor manera posible, ¿sabes? O atender, en este caso también, tus propios compromisos o responsabilidades en la empresa de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque te voy a dar ese espacio, te voy a dar ese tiempo, te voy a dar ese respeto, te voy a dar ese lugar que te corresponde, te voy a dar esa no imposición, ¿sí? Que muchas veces ocurre en las organizaciones y que nos inhibe a la hora de poder expresarnos y demás. Te voy a dar un montón de cuestiones que nosotros sabemos que son imprescindibles para que eso suceda. Pero eso, Ángel, no quiere decir que vaya a suceder, porque en la mente, y aquí ya hablamos ya de psicología propiamente pura y dura, pues puede haber miles de variables y factores que hacen que yo ni me sienta a gusto o no pueda o sienta que no soy capaz o me siente incómodo o incluso ya lo más grave sería, y que existe, personas que le tienen miedo a la libertad y a la responsabilidad, porque no fuimos muy educados en eso. ¿Sí? Entonces, esto también hay que dejarlo claro, es decir, no quiere decir que porque nos preocupemos por todos estos aspectos que hemos hablado, que para mí son fundamentales, las empresas autogestionadas o los equipos autogestionados necesariamente van a funcionar excelente y las personas van a ser todas felices, porque entonces estaríamos vendiendo un mito también. Totalmente de Y acuerdo. nuevamente esto, Ángel, a mí me gusta que el oyente entienda que lo que estamos proponiendo no son titulares
¿sí? Es muy adaptado a la realidad y muy ajustado. Es decir, no estamos vendiendo titulares, que siempre los titulares al final terminan siendo falsos, ¿no? Las propias personas dentro del self-management, cuando hablan de empresas sin jefe, están en el límite de cometer una falsedad o de entrar en un mito, porque realmente las funciones propias de la jefatura o del manager siguen presentes en el self-management. Solo cambió la forma de estructurarlo. Entonces, cuidado con eso, porque puede dar a mal entender al punto de que salgan estos dos académicos, lamentablemente, perdona que lo vuelva a mencionar, que terminen haciendo una crítica que es inmerecida en gran medida, inmerecida. Se la merecerán aquellos que han hecho uso de titulares indebidamente, pero no es el caso, no es el caso ni de nuestra propuesta en el como entendemos el self-management, ni tampoco es el caso, fíjate, de las empresas que están teniendo éxito con esto y personas que se están introduciendo en el mundo y el movimiento del self-management. ¿Por qué? Porque lo que estos académicos no han entendido tampoco es que el self-management surgió de la mano de empresarios, dueños de empresa, que pusieron en juego su propio patrimonio, que fueron reconociendo ellos mismos cuáles eran los principios, y que eso ha funcionado y ha funcionado muy bien, y que muchas personas dentro de esas empresas, al ver el resultado, como Doug Kirkpatrick, se dedica ahora a promoverlo por el mundo entero, habiendo sido parte de los empleados o colaboradores de la empresa, ¿sí? Entonces, el hecho de que todavía no se haya podido sistematizar académicamente las razones por las cuales esto funciona, porque entre otras cosas, Klein y Voss no leyeron mi libro porque está en español, lamentablemente no está en inglés, y yo tampoco conozco otro libro que haya intentado sistematizar y dar el fundamento de por qué el self-management no es un modelo, sino que esto que acabamos de hablar, claro, como todo esto está en proceso, me parece una crítica injustificada el hecho de que se manifiesten y digan, bueno, todo modelo tiene pro y contra, como el self-management es un modelo, entonces tiene los contras, y los contras son estos, pum, 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 pum. Y se han confundido terriblemente, ¿no? Yo espero que esto forme parte simplemente de la madurez, de lo que es esta forma de entender la empresa, y que la superemos rápido, Ángel. Que no nos quedemos estancados como ha pasado en otras disciplinas, que no terminan de madurar y que se quedan ahí porque les gusta el titular. Ellos quieren vender el titular, entonces como no quieren madurar, no, ¿sabes? Mi papá es lo mejor que me pasó en la vida. Bueno, a ver, madura un poquito, ¿no? Que tu papá también tiene defectos, ¿no? Es decir, no te quedes, bueno, hay disciplinas, como tú bien sabes, que no quieren ver los defectos que tienen y quieren seguir viendo todo de una manera ideal y por lo tanto irreal. Y el problema de ver las cosas de manera irreal es que luego pues, terminas produciendo ineficiencias y problemas en las compañías más que beneficio, ¿no? Yo espero que esto sea parte de eso, de un proceso de madurez y que próximamente se empiecen a escribir artículos. Claro, es que esto que voy a decir, yo lo entiendo, Ángel, es demasiado... la gente que esté metida en este tema lo va a ver demasiado presuntuoso, pero porque hay que romper un paradigma, ¿no? Yo, como vengo diciendo y estamos conversando, Ángel, considero que hay principios universales en los grupos de trabajo, que no todos son modelos. Una cosa es que el management propiamente dicho, es decir, la empresa en sí misma, la gestión de una empresa, sea más un arte que una ciencia, y eso estoy totalmente de acuerdo. Pero que además de eso existen unos principios que son universales a los grupos de trabajo, también. Y esos principios universales deberían de reconocerse, y cuando se reconozcan, se entenderá mejor por qué el self-management funciona y por qué es importante en el mundo hoy en día. Y a mí me encantaría poder ver esto hecho una realidad. Es decir, que no solamente a nivel profesional se siga promoviendo y practicando el self-management, sino que también los académicos, en lugar de criticarlo, lo entiendan y desde la academia misma
puedan aportar para mejorar. Porque todo lo que estamos haciendo, el Self Management Model Canvas, mi libro y todo lo que han hecho otros con sus libros y su propuesta, al final de cuentas lo estamos haciendo con las mejores intenciones y con el mayor de los cuidados para poder promover algo que vemos que funciona muy bien, ¿no? Pero evidentemente nos queda mucho por desarrollar. Por cierto, decirle a la audiencia, esto es importante, a lo mejor queda como una publicidad o un espacio publicitario, pero dentro de lo que es la evolución de mi propio pensamiento, el Self Management Model Canvas, que salió de un taller, que salió de una conferencia, terminó ahora en un software. ¿Sí? En abril de este año se publicó, se lanzó un software que te permite poder hacer todo esto en la nube de una manera súper ágil, mucho más fácil. Hay muchos elementos que nosotros no hemos mencionado aquí, como por ejemplo la gestión documental, ¿no? Es decir, cómo vamos a registrar que los compromisos que nosotros que nos hemos comprometido, perdón en la redundancia, se están cumpliendo o no. Bien, pues el software te permite incluso la gestión documental de esa información, te permite hacer el seguimiento, las evaluaciones, te permite crear tu propio marco general, puedes ver las relaciones que hay entre cada uno de los miembros, quiénes están comprometidos con quiénes están cumpliendo sus compromisos, quiénes no lo están haciendo. Tú puedes entrar a ver el compromiso de un tercero, a ver cómo se encuentra, pueden ver también tus propios compromisos, te pueden pedir, puedes rechazar, y todo a través del propio sistema, con emails, con mensajes directos. Es decir, y es espectacular. Ojalá también las empresas se den cuenta de esto y de hecho yo les invito incluso a que lo prueben con un equipo, no hace falta que sea la empresa entera. Si tú tienes un equipo de 5 personas, 10 personas, lo que sea, pruébalo y vas a ver cómo cambia la forma de trabajar juntos, cómo realmente es mucho más ágil, mucho más eficiente, mucho más enfocada, mucho más creativa. O sea, insisto, se genera el contexto para que todo esto ocurra. Luego están los factores individuales, que evidentemente son personales, ¿no? Con esto quiero decir, puedo generarte todo el entorno, pero a lo mejor la persona no es la idónea, habrá que cambiarla por otra. ¿Sabes? O que vengan personas más adecuadas para que puedan responder a estas cuestiones, ¿no? Vale, pues yo creo que estoy hablando mucho, Ángel. Te voy a dejar que me hagas alguna pregunta. Porque... Es que, o sea, mientras te escucho, sí, yo tenía en mis anotaciones hablar de dos cosas, del soft. No sé si nos da tiempo para por lo menos tocar algo de entonces qué es el EO Ipsos Center. Pero, y aunque tú has estado hablando de los principios, solo si nos puedes dar una repasada breve sobre todo lo que implica pues este modelo que no es modelo, para que a la audiencia le quede claro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este no modelo, ¿de qué estamos hablando? Sí, en esencia, y sus elementos. A ver, es que una cosa, quizá ahí sí que ya nos metemos en distinciones más específicas, ¿no? Es decir, una cosa es la metodología, otra cosa es el modelo, otra cosa es el Self Management Model Canvas, otra, ¿sabes? Uh-huh. Es como todo parece lo mismo, pero no. Es decir, primer concepto, el Self Management es simplemente una forma, si tú quieres, alternativa de generar un orden interno dentro de una organización. Todas las organizaciones se ordenan de una manera, deciden un tipo de orden interno. Bueno, el self-management te propone un modelo alternativo de orden interno de la organización, basado en toma de decisiones descentralizadas y sobre la base de la gestión de compromisos. Ese sería el concepto. De hecho, yo muchas veces hablo del self-management como gestión por compromiso. O sea, si tú generas un sistema de gestión por compromiso, para mí estás dentro del self-management. Eso es self-management. Y esto para mí vale
para cualquiera, Holacracy, Sociocracy, el modelo que se te venga a la mente que se esté implementando es eso. Es un modelo de orden interno con toma de decisiones descentralizadas basada en compromisos y orientado a propósitos, ¿no? Si lo queremos un poco más completo. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar a una organización tradicional de organigrama, verticalista, excesivo, de control y mando, tradicional, toda esta cuestión, a este modelo? Bueno, para poder hacer la transición, hemos creado el Self-Management Model Canvas que te lleva paso a paso. Eso es simplemente un folio donde yo te pongo los elementos que son necesarios para que tú puedas crear un modelo de Self-Management. Un modelo, tu propio modelo. Por eso el Self-Management Model Canvas es como un metamodelo. Metamodelo porque va más allá de un modelo único, sino que te permite crear varios modelos, ¿no? Bien. Luego tenemos que tanto el Self-Management Model Canvas como el significado propio de lo que es el self-management está basado o está fundado o tiene como sostén unos principios naturales. Y esto es natural, ¿por qué? Porque es consustancial a nuestra naturaleza como seres humanos. La conciencia, la libertad, la responsabilidad, el compromiso y la coherencia son principios que, dichos así, pueden no significar mucho para el que me está escuchando porque son principios que nosotros usamos también, Ángel, en otras disciplinas, no solamente en el self-management. El punto es, ¿cómo relaciono, por ejemplo, el principio de la conciencia con el self-management? Bueno, en el hecho de que hoy lo que está generando valor en la sociedad no es el conocimiento técnico, sino el conocimiento tácito. Lo que genera valor es la capacidad que yo tengo de resolver problemas en la sociedad. Y para resolver problemas yo utilizo una tecnología humana que Michael Polanyi denominó conocimiento tácito. Por lo tanto, tenemos que apuntar el entorno a que no solamente se atienda el conocimiento técnico, sino también se potencie el conocimiento tácito. Y todo lo que hemos hablado aquí procura eso, procura generar, potenciar, catalizar, dinamizar el conocimiento tácito de las personas. Tú sabes muy bien que podríamos estar aquí horas hablando sobre solamente este punto, ¿vale? Bien. Luego, ¿cómo se utiliza el principio de la libertad? Bueno, el principio de la libertad simplemente nos dice que si los seres humanos somos libres, como nosotros decimos y además demostramos, esos seres humanos pueden tomar decisiones y además quieren tomar decisiones, porque es connatural al ser humano. A nadie le gusta que le estén diciendo todo el tiempo lo que tiene que hacer y no poder tomar una sola decisión. No nos gusta porque no nos es natural. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo para que las personas tomen decisiones? Esa es la pregunta. ¿Y cómo aplicamos el principio? Bueno, para que tome la decisión, lo que no puedes hacer, como yo suelo decir muchas veces, es decirle a la persona, venga, eres libre, toma decisiones, pero toda la información y el conocimiento lo tengo yo. Él no puede tomar ninguna decisión porque no tiene los elementos para poder tomar decisiones. Por lo tanto, si yo quiero que él se sienta realmente libre, mi deber como gestor, como jefe, como manager, como coordinador, llámale como quieras, como embajador, es darle esa información o facilitarle esa información. ¿Te das cuenta? Y ahí yo estoy cumpliendo un principio que, dicho así, puede quedar en el aire como filosófico, libertad. No, pero hay que bajarlo a lo que nosotros estamos hablando. Entonces te comparto porque yo sé que tú ahora puedes tomar decisiones porque dispones de la materia prima. Y mientras empieces a tomar decisiones, vas a estar ejerciendo tu libertad. Y mientras tú sientas que ejerces tu libertad, te sentirás mejor contigo mismo porque estoy respondiendo a tu propia naturaleza. ¿Quiere decir esto que le tengo que dejar toda la información para que tome cualquier tipo de decisión en cualquier momento? Ya lo hemos dicho antes, no necesariamente. Dependiendo de cuál es la contribución que esa persona está trayendo a la compañía, y en función de eso, entonces se le podrá dar una información y atender para que él pueda hacerlo. O sea, no hay que confundir una cosa con la otra. Bien, ¿qué pasa con el principio, por ejemplo, de la responsabilidad? Que es el siguiente. Porque básicamente lo que nosotros decimos del ser humano es, tiene la habilidad de poder responder a lo que le pasa.
Y eso lo hacemos siempre en la vida. Todo lo que nos pasa, tenemos la habilidad de responder frente a ello. Lo podemos hacer bien o mal, pero respondemos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es, si yo quiero un equipo autogestionado, tengo que permitir que la gente responda a lo que le pasa. ¿Y cómo responde a lo que le pasa, además de tener la información? Pues nosotros entendemos que necesitan tiempo y espacio. Todas las personas, para poder responder a lo que nos pasa, una llamada telefónica. Leonardo, tal, un problema. Bien, pues bueno, dame tiempo que lo piense, dame un espacio para ver cómo resuelvo este problema. Si no me das ni tiempo ni espacio, ¿cómo pretendes que yo transforme a estos problemas en oportunidades o a estas deficiencias que estamos viviendo en el departamento, cómo las voy a resolver? Si al final no tengo ni el tiempo ni el espacio. No me refiero al tiempo físico, ¿no? Es decir, al tiempo newtoniano de la jornada laboral. Me refiero al tiempo y espacio requerido para que eso pueda resolverse. Y entonces es algo que nosotros podemos ver y podemos gestionar en nuestro propio equipo para que con esto potenciemos esa responsabilidad de la gente. Conciencia, libertad, responsabilidad, compromiso. Y esta quizás es la parte clave, porque te acuerdas que dije que el self-management es gestión por compromisos. Por lo tanto, para mí, la columna vertebral o la médula espinal de todo esto es la gestión es el compromiso. Tengo que conseguir que esos compromisos sean explícitos dentro de la compañía o dentro del equipo. Explícitos. Y que las personas puedan comprometerse entre ellas. Aportar, digamos, ofrecerse como servidor de mi colega, ¿no? Entonces yo a ti te ayudo en esto, tú me ayudas a mí en esto, todo enfocado obviamente a cumplir las necesidades del consumidor final, que es atender los problemas de la sociedad, básicamente. Porque así como nosotros entendemos la empresa es un solucionador de problemas para nosotros. Es una organización de personas que está intentando resolver problemas de otros, que es el consumidor final, para hacerle la vida más fácil o para que, ¿sabes? Eso es una empresa, no hay más vueltas. Entonces, lo digo porque el hecho de verlo como un solucionador de problemas, al final eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, el espacio y el tiempo, y decía el compromiso. Claro, tiene que ser explícito y tengo que permitir que se hagan entre ellos mismos esos compromisos dentro de la compañía unidos a un propósito. Que ese propósito es el que va a alimentar a la compañía como generador de valor. ¿Sabes? Es como una transfusión de sangre en la que tengo la materia prima, pero tengo un tubito muy enfocado que va a apuntar a un lugar concreto en el que voy a estar generándole valor todo el tiempo, ¿no? Le voy a estar bombeando sangre para que esto pues responda a las necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, esa gestión de compromisos, Ángel, yo creo que el software es lo que mejor, para lo que más sirve. Porque la interacción de los compromisos es algo que tiene que ser dinámica, es algo difícil de plasmar explícitamente en papeles. Es más difícil de plasmar. No quiere decir que no se pueda, pero es más difícil. El software te permite ir incorporando esos compromisos sobre la marcha, ir cambiándolos, ir, ¿sabes?, negociándolos con tus colaboradores y demás, y por lo tanto, pues ese es otro de los principios importantes. Y el último, que es el de la coherencia, tiene que ver con ser conscientes de que todo lo que decidamos hacer dentro de esa empresa o dentro de ese equipo no atente contra ninguno de estos principios primero. Porque al ser consciente tú de ello, pues, te vas a desenvolver mucho mejor. No vas a cometer equivocaciones porque lo vas a tener incorporado. A ver, estamos con este problema o tenemos que decidir esto. Bien, ¿cómo lo podemos hacer para ser coherentes con estos principios que acabo de explicar y no romperlo o no ir en contra de todo esto, ¿no? Porque al final se puede estropear fácilmente. Y luego hay un principio de coherencia interno, que es, y esto es otro de los puntos, Ángel, que no hemos hablado, pero que a mí me parece clave en el management,
que muchos creen que en el self-management se pierde el control, el poder, la autoridad, el orden, y no es verdad, nada de esto se pierde. Solo se transforma y se presenta de una manera diferente. Tú dices, bueno, pero Leonardo, ¿quiere decir que en el self-management hay control? Obviamente que hay control. ¿Cómo hacemos si no para saber si lo que estamos haciendo está bien hecho o no? Pero el control, en este caso, estará, se plasmará en esa red de compromisos en el que podemos ir viendo si se van cumpliendo o no se van cumpliendo, y las propias personas se van reclamando entre ellas, se van controlando entre ellas, se van supervisando entre ellas, van negociando entre ellas. Porque cuando uno no te responde, te termina afectando a ti también. Por lo tanto, ¿sabes? Se genera una red de compromiso en la que ahí emerge el orden, el control distribuido, incluso hasta el poder y la autoridad. Porque la autoridad estará, digamos, la autoridad irá fluyendo o dirigiéndose hacia esas zonas o lugares en los que más responde a los problemas o el que más aporta o que más valor genera dentro de la compañía. Se terminarán transformando en gente de autoridad. No tendrán el poder de decirte, tú vas a hacer esto porque yo te lo digo, pero tienen un poder superior, que es que tienen toda la autoridad de la mayoría de la red de compromisos que le han otorgado sobre él, porque es el que mejor está resolviendo esos problemas, y por lo tanto solamente a un loco se le ocurriría decirle a esa persona que no tome esas decisiones, o ponerse en contra de una persona que tiene esa autoridad, digamos, natural, nuevamente. Por lo tanto, se genera nosotros tenemos un sistema de evaluación, autoevaluación e interevaluación. Autoevaluación de cada uno según sus propios propósitos y compromisos. Evaluación del propio sistema de autogestión, porque puede haber flecos, agujeros que tenemos que resolver y que todavía no hemos visto. Y interevaluación. Y la interevaluación es otro concepto súper importante, porque va mucho más allá de un 360 y de una encuesta y de nada de esto. De hecho, tal y como nosotros lo planteamos, solamente puede valorar un colega a otro siempre y cuando haya habido un compromiso entre ellos y sobre el compromiso en concreto. Tú fíjate, ¿a dónde llega el nivel de red de compromiso enfocada? Que el sistema solo te permite evaluarlo en función de lo que te corresponde evaluar. ¿Pero por qué te corresponde? Porque es el compromiso que mutuamente habéis cogido y por lo tanto, si él se comprometió contigo y no te cumplió, tú le puedes evaluar. O si te cumplió, tú lo puedes evaluar. Pero tú no puedes evaluar el compromiso que él tuvo con un tercero, porque tú no conoces las circunstancias de cómo se dio ese compromiso, ni sabes qué es lo que ha pasado, ni lo que han acordado entre ellos. Por lo tanto, tú no tienes en realidad ni la necesidad ni el derecho de valorar a una persona sobre cuestiones que no te competen. Entonces, ese sistema de interevaluación así como tan enfocado, por ejemplo, solo te lo permite hacer el software. O un sistema de archivos, digamos, en la nube que tengas, donde puedan verse registrados los compromisos y donde yo pueda ir evaluándolo y demás. Lo interesante del software es que te va tirando data, ¿no? Te va tirando las medias de los compromisos, de cómo van, de si van bien, si tal y cual. Es decir, está muy interesante. Pero fíjate cómo todo esto que hemos hablado hasta aquí, de los principios nada más, cómo se relaciona y cómo se vincula con el self-management, ¿no? Es decir, eso es lo importante. No quedarte con el principio filosófico de conciencia, libertad, compromiso. No, porque lo que estamos hablando es que estos principios están presentes en una forma concreta de entender y de hacer empresa. Y luego están, Ángel, lo que tú nombraste, que son yo llamé las prácticas maestras, que en la conferencia donde surgió todo esto en el 2018, llamé las 3 verdades inmutables, ¿no?, de la autogestión. Y esas 3 verdades inmutables tienen que ver, una, con lo que ya hablamos del conocimiento común, es decir, no hay equipo ni empresa autogestionada que no comparta conocimiento. 2,
la alineación entre el motivus personal o la motivación personal y el propósito organizacional, la alineación entre mí, lo que a mí me motiva, y el propósito que la compañía tiene atendiendo problemas en la sociedad. Mientras más alineado esté, mejor va a funcionar esa relación, ¿sí?, entre empresa, digamos, colaborador. Y como práctica maestra ahí se pueden hacer un montón de cosas que tengan que ver con atender ese motivo personal, procurar como coordinadores, embajadores, coaches internos, como quieras llamarle, el fijarnos y velar porque se alinee ese interés personal con esos propósitos de la mejor manera posible, ¿sí? Es decir, que ahí tendríamos la segunda práctica maestra, y la tercera es la coordinación propiamente de compromiso, que ya hemos hablado porque la uní con el principio, ¿no? Es decir, una cosa es el principio de compromiso, que tiene todo ¿cómo se dice?, un fundamento científico sobre lo que significa el ganar-ganar, como se llama en una empresa, ¿sí? Y otra cosa es la red propia de coordinar esos compromisos, cómo los coordino, ¿no? Y por último, Ángel, ya que estamos, tenemos las actitudes primarias, en las que el conocimiento común no se puede dar en una empresa que no vele o no promulgue la confianza entre los miembros. Es decir, la actitud primaria para mí es la confianza, es decir, ningún miembro de un sistema autogestionado puede formar parte del sistema si no confía en sus colaboradores. Y si no confía en sí mismo. Y si no confía en el propósito de la empresa. Y bueno, confianza. En relación a la alineación entre el motivus individual y el propósito organizacional, tendríamos la actitud primaria de la cooperación. Es decir, lo mismo, si vas a buscar personas para que entren a un sistema autogestionado, búscate a alguien, digamos, que confíe y que coopere, que tenga espíritu de cooperación, ¿no? Y ese espíritu de cooperación también nosotros, con todo lo que estamos comentando, también lo estás favoreciendo. No es solamente, sí, tienes que venir con el espíritu de cooperación. Yo no puedo hacer nada para que tú seas una persona cooperativa. Evidentemente, es algo interno. Pero sí puedo generar contextos donde la cooperación tenga sus frutos, ¿no? O sea, realmente se puedan ver los frutos de esa cooperación. Porque si no, también generas un desincentivo, ¿no? Desincentivas la cooperación. Y eso no está bien porque al final la terminas inhibiendo, ¿no? Y respecto a la coordinación de compromisos, tenemos la actitud primaria del aprendizaje continuo, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta los oyentes, la red de compromisos, yo estoy pidiéndole cosas a los demás y los demás me están pidiendo cosas a mí. Por lo tanto, a mí me pueden estar pidiendo cosas que no sé hacer. Y entonces tendré que aprender. Y de hecho, en cualquier persona, esto ya es incluso en el ámbito personal, tú te vas a dar cuenta que las personas más comprometidas son las que más aprenden. Y las que más aprenden son las que más se comprometen. Es como un ciclo. Es como un círculo, ¿no? Virtuoso en este caso. Entonces, la disposición de aprendizaje constante en una empresa o un entorno autogestionado es vital, es muy importante, porque el que quiera estar estancado en unas funciones concretas y aislado, va a ser difícil que eso ocurra, porque además las necesidades son cambiantes. Las empresas van también necesitando cambiar su conocimiento interno y demás. Esto no quiere decir, y vuelvo a lo que habíamos comentado antes, que de repente una persona diga, yo solo me quiero dedicar a esto, y que se llegue a un acuerdo con el resto de colaboradores para que así sea. No pasa nada, ¿eh? Hay un acuerdo, sabemos que esta persona solo está para esto, a todos nos parece genial que haga eso, porque nadie de los demás quiere hacer eso, y por lo tanto, pues no le vamos a pedir otra cosa que no sea eso. Y estamos todos contentos y él está contento. Forma parte del esquema autogestivo. Cuando decimos que alguien estancado no funciona en un sistema autogestionado, no nos referimos a eso. Nos referimos a aquel que entra a un sistema en el que no se ha acordado digamos, su aislamiento, por decirlo de alguna manera,
y pretende entrar al juego de la red de compromiso sin realmente querer comprometerse. Entonces, claro, es una contradicción en sus propios términos, terminaría siendo desplazado esa persona, ¿no? Y bueno, ahí tendríamos el panorama completo, ¿no? De los principios, las prácticas maestras y las actitudes. Y date cuenta, estos principios, estas prácticas maestras y estas actitudes, Ángel, están presentes en todos los modelos, sistemas que yo he visto de self-management, en todos. En la holocracia, en la sociocracia y en cualquier otro que tú hayas podido ver por ahí, cumplen estos principios. Por lo tanto, yo hice como un análisis doble, ¿no? Un análisis de extracción de principios universales, un análisis de prácticas concretas hechas por diferentes empresas. Con estas dos cosas lo que hacemos es un canvas para poder guiarte desde lo universal para que tú definas lo particular dentro de esta orden interno que llamamos self-management. Eso es todo lo que hemos hecho. Oye, Leo, tal vez solo para los que conozcan de coaching van a entender esto. Y eso es una invitación para que conozcan coaching, ¿eh? Quiere decir entonces que esto que nos acabas de describir, que dicho sea de paso, se puede buscar en internet y pueden descargar la imagen y todo esto. Ahorita vamos hacia allá, pero todos estos elementos que nos acabas de decir es el continente donde la organización entonces pone el contenido propio, de acuerdo a su propia Absolutamente. circunstancia. Es que todo lo que yo he hecho en los últimos años, Ángel, se ha basado en eso. En un principio, no, es que me vino ahora a la mente algo que no quiero comentar por el momento, que viene muy bien, me da pena no poder comentarlo. Pero sí, se basa en el hecho de que tal y como nosotros entendemos al hombre y cómo entendemos a la sociedad y a las organizaciones, entendemos que hay principios universales, científicos, que se cumplen en todo tiempo y lugar. Estoy mostrando ahora mi tesis doctoral en economía, pero en relación a la firma, a la teoría de la empresa. Reconocemos que hay esos principios universales, que es lo que tú estás llamando continente. O sea que esto solo lo entendería alguien que haya leído la otra tesis doctoral, para aclarar. Lo mismo aquí, en esta otra tesis doctoral, hemos mostrado cuáles son esos principios universales que forman parte de nuestra naturaleza y por lo cual, si nosotros atentamos contra ellos, de alguna manera nos estamos autocontradiciendo y haciendo daño a nosotros mismos, ¿no? Reconociendo esos principios, entonces estamos en condiciones de poder ayudar a otros a que encuentren su particular manera de resolver un problema o su particular manera de generar un modelo autogestivo o su particular manera de hacer empresa bajo esta, digamos, esta propuesta. Bien. Y eso es clave, Ángel, porque es clave. Si eso lo hubiesen entendido Foss y Klein, no hubiesen escrito este libro. Con eso te digo todo. O sea, para mí es clave. Y es clave para el empresario que entienda que si decide probar el self-management con el software, con el self-management model Canvas o simplemente leyendo el libro y haciendo sus propias cuestiones, que se sienta seguro porque los principios que están ahí son universales, ¿sí? Que le vamos a transmitirle al empresario la seguridad de que hay principios universales porque normalmente no están acostumbrados a esto. Normalmente están acostumbrados a gurús, chantas, habladores, vendedores de humo y demás, y no es eso en absoluto. Claro, para eso hay que leerse la tesis doctoral, pero ahí está, ¿no? Si cualquiera quiere ir, ahí leerlo y mirarlo y observarlo y darle todas las vueltas que quiera, lo va a poder comprobar. Transmitirle esa seguridad. Y por otro lado, al académico, decirle y aclararle que el resultado final de cómo se organiza una empresa no es universal, es particular de esa organización y que eso se descubre, se hace haciendo sobre la marcha a través de la prueba y error,
como lo hicieron todos los fundadores, bueno, todos los dueños de empresas que iniciaron digamos, o que hicieron patente esta emergencia de este modelo, ¿no? Y que eso, una cosa no le resta a la otra. Y entender y distinguir esto es lo universal y esto es lo particular, es lo que te permite a ti, Ángel, Exacto. poder estar haciendo tan buenos acompañamientos, tan buenas transiciones en una organización, porque no vas a cometer el error que cometen otros que se creen que el modelo de autogestión es exclusivamente este, y de esta manera, y las decisiones se toman así, y esto se hace así, porque entonces te vas a durar poco como digamos, asesor o consultor de transición en este modelo, ¿no? Bueno, me pareció eso muy, muy importante. Gracias, Ya. Leo. Oye, rumbo a la recta final, anoté algunas como conclusiones, ¿no? O eh, como algunas notas que yo fui anotando mientras tú ibas platicando. Por ejemplo, cuando estábamos en la parte de los principios, conciencia, libertad, responsabilidad, compromiso, coherencia, cuando hablaste de responsabilidad, mm, me pareció muy clave esto. Es yo, por ejemplo, como manager, es permitir darle el tiempo y el espacio a la persona para que se haga responsable. Y eso yo le puse una línea y lo conecto con el de la conciencia, porque la conciencia es la capacidad para generar conocimiento tácito y con eso resolver sus propios problemas. Dicho de otra manera, yo como manager, si quiero incentivar el principio de la responsabilidad en los otros, es darles el espacio para que generen su conocimiento tácito y con eso puedan Ujú, responder, ujú, ¿no? Eso es una conclusión. Y cómo, bueno, esa es una manera de ver cómo están hilados los principios, pero pues los principios están hilados entre sí y podríamos hablar horas de esto, ¿no? Y luego hablaste de, de este mito donde dicen, entonces una empresa autogestionada, pues no hay control, por lo tanto, no hay mediciones porque no se necesitan, porque son autogestionadas y eso es tan absurdo como si una persona que es totalmente adulta, es autónoma, es responsable, al momento en el que esté enfermo diga, yo no me voy a medir la temperatura, pues porque soy autónomo, ¿no? Entonces, claro. eso, o sea, no, eso es absurdo porque yo necesito saber si mi temperatura está rebasando un límite, porque de ahí tengo que tomar un cierto tipo de decisiones para poder respetar que mi cuerpo siga viviendo, ¿no? Entonces, me pareció ahí como una nota para desmitificar, ¿no? Muy Eso. bien, muy bien. Y, ah, algo que anoté, cómo, cómo una empresa bajo el sistema tradicional, eh, ahí mismo se puede también observar esto que mencionabas de las autoridades o las jerarquías naturales. O sea, como la jerarquía natural, o sea, es algo que existe porque existe, eh, aún en una empresa tradicional donde está mucho control sobre las personas, ahí también existen jerarquías naturales. Absolutamente. Y el peligro que yo veo de esto, Leo, es cómo una persona con autoridad natural, o sea, que tiene reconocimiento de las demás personas como una autoridad, podría verse afectada dado la coacción que pueden ejercer en ella para su toma de decisiones. Entonces, la toma de decisión que una autoridad podría tomar podría verse afectada si existe un tipo de coacción sobre de ella y entonces cómo inhibe también Totalmente, esa capacidad de liderazgo natural, totalmente, ¿no? totalmente. Y ahí añado algo más, que incluso yo voy más allá. Estos autores que hacen la crítica se encargan de mencionar algo que me parece también innecesario, y es mostrar cómo las empresas tradicionales también están teniendo éxito. Hay empresas que se gestionan de manera tradicional y tienen mucho éxito, por lo tanto, ¿para qué? Claro, yo voy más lejos.
Tenemos el caso de Pixar. En el caso de Pixar, cuando Ed Catmull contaba cómo se tomaban ciertas decisiones claves a la hora de sacar una película, y él mostraba un procedimiento que ahora mismo se me fue el nombre, el título que tenía, pero el procedimiento consistía básicamente en que cogían a las personas de mayor autoridad, de autoridad natural, por conocimiento, experiencia y demás, se reunían, miraban, digamos, el adelanto de la película, de lo que sería el proyecto y demás, todos le daban la opinión al director, todos opinaban lo que quisieran, ahí se podían insultar y de todo, además lo decía literalmente, aquí es el momento en el que usted puede decirle que esto no sirve para nada o que está muy mal enfocado, ahí tú le puedes decir lo que quieras, pero la decisión al final la va a tomar el director y él es el que se va a hacer responsable del resultado final, ¿no? Entonces, con esto que quiero decirte, muchas empresas tradicionales tienen sistemas naturales de autogestión dentro, que son los que hacen que realmente funcione la empresa. Lo que hace que funcione la empresa no es ese jefe que te manda diciendo lo que tienes que hacer. No, 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 no. Si analízalo bien, si tú analizas bien, incluso en cualquier compañía, nosotros tenemos el ojo para poder verlo porque tenemos los dos modelos, digamos, ¿no? Las dos propuestas en la cabeza. Métete dentro de la compañía y observa y te vas a dar cuenta cómo las personas más eficientes, los equipos que mejor funcionan de manera natural como equipos autogestionados. A pesar de tener un jefe tradicional, o de tener una estructura tradicional, o de tener un organigrama tradicional, o de tener unos incentivos tradicionales, o tener que al final todo eso no es por eso que funcionan bien, sino a pesar de eso, porque consiguieron generar un entorno natural muy, muy, muy similar a esto, porque reconocen al final esos principios naturales. Y ese punto para mí es clave, también es muy, muy importante. Sí, me parece genial, ¿no? Es decir, no funcionan porque son tradicionales, funcionan por esta razón, ¿no? Oye, y el último punto que yo anoté, que tiene que ver con el software, previo a hablar del software, mencionabas lo de las jerarquías. ¿Dónde está puesta la autoridad? ¿Sobre las personas o Sobre el compromiso. sobre propósitos, dicen unos, y tú nos dices sobre el compromiso? Bueno, una cuestión entonces, o sea, y se me vino a la mente esto. A ver si lo puedo expresar bien. Hay compañías que en el fin de año hacen un festejo y reconocen la antigüedad de las personas y les dan un premio y hacen que pasen y dicen, esta persona, vamos a darle un aplauso y un reconocimiento porque tiene 5 años, a esta 10, esta 15, y así, ¿no? Puede haber otras compañías que celebran otras cosas y lo que en las organizaciones autogestionadas valoramos es el respeto a ese compromiso y qué tanto estoy honrando esos compromisos, ¿no? Y algo que facilita, pues, esa medición, ese darnos cuenta de cómo vamos con respecto a nuestros compromisos, pues es esto que nos decías del soft, ¿no? Cómo va generando la data, cómo va Total. generando la información para ir traqueando esa honra de compromisos que tengo, porque en eso es parte de lo que se fundamenta una organización autogestionada, ¿no? Y, si me permites añadir ahí, iba a decir dos cosas. Una es que no se crea el oyente que esa red de compromiso nos lleva necesariamente al micromanagement, que sabemos que es muy deficiente. Porque el compromiso no está fundado en tareas concretas de voy a coger el teléfono, me voy a levantar, voy a archivar, No. Estamos hablando de un compromiso donde se expresan actividades muy genéricas, ¿sí? Por lo tanto, no te lleva a tener que estar registrando absolutamente todo lo que vas haciendo. Aunque el software te permite poder registrarlo al nivel que tú quieras, nosotros decimos no vayas al nivel del detalle porque entonces entras en el micromanagement y
pues va a ser ineficiente. Y entender el justo lugar en el cual tú tienes que estar registrándolo para que sea eficiente, también es un arte. Y déjame decirte con esto que en Avance Profesional, que es la empresa que desarrolló el software, hicimos el proceso de transición también. Ellos están autogestionados en este momento. Y ellos tuvieron que pasar por todas estas tipos de decisiones pudieron ir comprobando cómo funcionaban algunas cosas y cómo no, y cómo tenían que ir ajustándolo para que realmente se haga operativo, ¿no? Entonces, cuando yo digo, Ángel, de que está basado en el compromiso, la jerarquía, no en el propósito o el rol o las tareas, en realidad es que el compromiso está anclado a un propósito, el compromiso está anclado a unas tareas, todo el compromiso de una persona se transforma en un rol, es decir, te digo compromiso no porque yo quiera oponerme a los otros, no creo que estén equivocados quienes dicen que hay jerarquía de propósito, no lo están. O quienes dicen que hay jerarquía de roles. No lo están, pero creo que es mejor hablar de compromiso porque es donde apuntan todos. Todo apunta al compromiso, ¿sí? Y al final lo que se visualiza es eso, lo que se va a visualizar es el compromiso. Y si tuviéramos nosotros que darle ¿cómo que se dice? Una compensación o mérito en vez de antigüedad y demás, pues sería el que tiene mayor... Fíjate, a tal punto que en el software queda registrado los compromisos que yo he asumido y que no contribuyen a mi propósito, que contribuyen al propósito de un tercero en realidad. Es decir, la cooperación. Queda registrados compromisos que yo no tendría por qué haberlos aceptado porque a mí no me contribuye a mi propósito, pero yo estoy contribuyendo con el propósito de un compañero. Y si quisiéramos, que eso todavía no está en el software, pero ya estamos por el 2.0, o sea, vamos sacándole más cosas, si quisiéramos, podríamos mostrar, digamos, quiénes son las personas que más contribuyen a terceros sin interés propio. Es que... Sí. O sea, sin interés propio en el sentido de que no contribuye con mi propósito, no que yo no lo tenga el interés de contribuir se entiende, ¿no? Sí, de no manera es directa, ¿no? Porque si a ti te va bien con tu contribución, pues, obviamente. En general a mí me va a ir bien. Obviamente. Leo, oye, eran 60 minutos, ¿no? Se nos ha ¿Cuánto ido, vamos? bueno, cerca de 90. Digo que yo lo disfruto mucho, yo creo que ha sido muy completo, bastante bueno, y Bueno, solo me alegro. dos cosas finales. Una es, si consideras que hay algo que no te pregunté, que consideres que sea relevante mostrar aquí, y la otra es, ¿dónde podemos encontrar más de ti? ¿Dónde podemos encontrar más de esto? Vale, lo que vamos a hacer es tú les vas a dejar en las descripciones de las diferentes plataformas el enlace para que se descarguen el Self Management Model Canvas. Eso se los podemos dejar para que lo puedan ver. Lo ideal sería que leyeran el libro, pero no porque quiera vender el libro en sí mismo, que siempre está bien vender más libros, pero porque no lo hemos comentado, pero este libro salió del taller que nosotros ofrecíamos de manera presencial, donde ayudábamos a directivos y demás a poder implementar el self-management. Por lo tanto, toda la segunda parte del libro es muy práctica y con el libro en la mano y con el Canvas en la otra, tú puedes ir probando y haciendo tu propio diseño de self-management, ¿no? Y luego, pues yo creo que lo mejor es que se dirijan directamente a Leo Ipso Center, www.eoipsocenter.com, y ahí en la sección de Self-Management van a ver pues una descripción básica de todo lo que hemos hablado aquí nosotros, y van a poder ver también a los facilitadores que están avalados por el centro para poder acompañar a empresas a implementarlo, a hacer la transición y demás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa sería el lugar más idóneo, más adecuado para poder aprender más de esto. De acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar? No, simplemente gracias. Gracias por este espacio. Y bueno, podemos agregar que
a los oyentes que nos estén viendo o escuchando en diferentes plataformas que comenten, que dejen comentarios, preguntas, dudas, que tanto tú como yo o tu equipo seguramente estarán dispuestos en ayudarles a responderlas y aclararlas, porque hemos hablado, es verdad, casi 100 minutos y muchas de las cosas que hemos comentado pues, pueden generar muchísimas dudas y muchísimas aristas que clarificar y que no tengan ningún problema en contactarnos para poder aclararlo. ¿Ok? Buenísimo. Que nos busquen y pues ahí estaremos, ¿no? Tanto hay cuestiones que luego tú vas compartiendo en LinkedIn, por ejemplo, Ujú. y que por ahí podemos seguir compartiendo cosas. Bueno, Seguro. pues, Leo, muchas gracias. Espero que genere mucho interés esto y que nos contacten. Y bueno, yo encantado de seguir hablando de esto. Sabes bien que es algo que me motiva mucho y totalmente agradecido por esto que acabamos de vivir hoy. Muy bien, Ángel. Que no sea la última. Ya está grabado, ¿eh? Ya está grabado este acuerdo para, para un futuro episodio. Muy Muy bien. bien. Gracias Un y abrazo grande. hasta luego. Chau, chau. ¿Te gustó el episodio? Te tengo dos buenas noticias. Ya sea que seas un líder de equipo, organización o de un área y quieras implementarlo, o si eres consultor o coach y quieres aprender a facilitarlo. El primero es que ya está disponible en nuestra Academia de Significados Compartidos el taller e-learning para que puedas aprender a implementarlo. Es un curso donde te vamos a estar acompañando paso a paso para que tú, a tus tiempos, puedas ir aprendiendo y aplicando cada uno de los elementos del Model Canvas del Self-Management. Y te voy a dar el taller, el conocimiento y el formato para que lo puedas implementar las veces que tú necesites. Te dejo el enlace aquí en los comentarios de este video. Pero ojo, si eres un consultor, consultora, coach o simplemente una persona que guste de facilitar para que otros equipos logren la autogestión y tienes este deseo de certificarte para que puedas comprender con mucha profundidad los principios, los fundamentos, el Self-Management Model Canvas y las prácticas, fases, recomendaciones que desde nuestra experiencia hemos podido vivir, pues entonces te dejo el enlace al Non-Directive Institute, donde a través de un programa de mentoría es que te puedo acompañar para que te formes, te certifiques y puedas tener este reconocimiento y esta manera genial de poder acompañar procesos de autogestión. Te veo en la clase. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada.